You're listening to Nuestra Gente with Linda Parra. Amigos oyentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a tu programa de radio Nuestra Gente Radio Show. Les habla Linda Parra y hoy, como siempre, durante toda esta ronda de entrevistas, tenemos a otro candidato en el día de hoy. Se trata de Brett Warner y le vamos a dar la bienvenida. Él está corriendo para la oficina de comisario, para ser el comisario del condado de Lucas. So we're going to welcome Brett Warner. He's running for the sheriff's office here in Lucas County. So welcome to the show, Brett. Thank you for the invitation. You're welcome. Así que vamos a hacer unas entrevistas. I do it in English and Spanish. So vamos a hacerle la entrevista, las preguntas y por supuesto vamos a conocer un poquito más de él a través de las respuestas y comentarios que él no tenga, mis amigos. So we're going to make the questions that we have here in the studio. And the first question, Mr. Warner, is why you're running for the office of sheriff? My entire adult life has been dedicated to safety. I see this as an opportunity to continue that dedication on a much larger scale. Oh, good. So, él dice que su vida, la mayor parte de su vida la ha dedicado a la seguridad de los ciudadanos y piensa que esta es una gran oportunidad para él para correr como candidato para la oficina de comisarios del condado de Lucas. Okay, we're going to do the second question is, what have you done to prepare yourself for a career in law enforcement? I spent 10 years with a small police agency where I got to see all the different aspects of law enforcement firsthand because with small agencies you don't have specialized departments, you do all the work. And nearly 18 years with the Lucas County Sheriff's Office and the last 9 years as the Director of Community Affairs. Okay, él nos contesta, la pregunta es, ¿qué ha hecho él para prepararse para esta carrera en la seguridad, en cuanto a la ley de seguridad? Él dice que él, 10 years, right? Él estuvo 10 años como oficial de policía y durante ese tiempo tuvo la oportunidad de conocer un poco más sobre este campo y, por supuesto, él quiere seguir con esta competencia para ser el comisario del condado de Lucas, mis amigos. Y piensa que esa oportunidad que él ha tenido como oficial de policía le está trayendo a él la experiencia necesaria para correr y obtener el lugar como comisario del condado de Lucas. Our third question is, what would you bring to this position if you get elected as a sheriff's office, for the sheriff's office? In addition to my nearly 28 years in law enforcement, I also spent 23 years in the military. I was active duty Air Force, Ohio Air National Guard, and Air Force Reserves. In those 23 years, I learned a lot about leadership. I retired in 2008 as a Security Forces Master Sergeant, and my last 4 years I was at the Air Force Central Command, and I was given a lot of opportunities, especially post 9/11, to understand the importance of leadership and how to be a good leader. Okay, so you had 20 years as a 23 years in the military. 23 años como militar y en nearly 28 years in law enforcement. Y 28 trabajando con la seguridad, con las leyes de seguridad. Y él piensa que esto le está dando a él la oportunidad para obtener el cargo porque ha trabajado durante todos estos años como oficial y como militar. Tomó cursos, tuvo posiciones de liderazgo dentro de estas carreras de militar y de policía y piensa que es una buena oportunidad de emplear todo ese conocimiento que él tiene en la posición a la cual está corriendo. And you were surgeon, right? You mentioned surgeon of the leadership. I was in the military. Yeah. Yes, I was a master sergeant in the Air Force. Y fue un sargento de maestría en la Fuerza Aérea también. Por eso es que él piensa que tiene la experiencia necesaria para ser el comisario del condado de Lucas. Ahora vamos a hacer, we're going to make the fourth question. The fourth is, what is Lucas County's most pressing law enforcement issue? The one that gets the most attention is the jail and location of the jail, but
although it's very, very important, I don't see it as the pressing issues. To me, the pressing issues are continuing education and update training for both law enforcement and the community from a couple different aspects. First of all, there's a lot of training and education that's available to people who are in the system. There is the Reentry Coalition of Northwest Ohio, Toledoans for Prison Reform. These organizations are doing a lot to help people who are in the system, to help them re-enter into and be a productive member of society. And most everybody who's in the system wants to do that. Unfortunately, I think quite often when they get out, it's hard for them to break through some of the walls that exist in our community. And I would like, as sheriff, to try to go out and educate the community on what they've gone through while they were in the system to help prepare them to be successful on the outside. And by educating the community, hopefully we can help cut down on the amount of return to the system that we have. Ok, él dice que la pregunta era, ¿qué es en el condado de Lucas, cuál cree usted que es el problema en cuanto a seguridad más fuerte en estos momentos? Y él nos dice que se ha mencionado mucho sobre la locación de la cárcel en el centro de Toledo, de que si debe quedarse allí, que si debe ser construida en otra parte de la cárcel. Él dice que se debe prestar más atención en cuanto a entrenamiento de aprendizaje para no tanto los oficiales de seguridad, sino también para la comunidad, para estos presos que salen de la cárcel y que regresan de nuevo a la comunidad. Es difícil para ellos reintegrarse y necesitan ser educados y necesitan una ayuda para que ellos puedan exitosamente reintegrarse a la comunidad y no vuelvan de nuevo a la cárcel. Para él entonces es más importante es el entrenamiento y la educación hacia mantener en constante actualidad los oficiales de seguridad, como siendo él su jefe, como comisario. Él quiere que sus oficiales estén entrenados profesionalmente y estén actualizados, y por supuesto también entrenar a esos presos que salen a la calle, darles educación y ayudarlos para que no tengan problemas cuando se reencuentren afuera con la comunidad y no tengan que regresar nuevamente a la cárcel. Esa fue nuestra cuarta pregunta, mis amigos. Vamos a hacer la quinta pregunta para Mr. Brett Warner. He is running for the sheriff's office here in Lucas County on the March 17 election. So, él está corriendo para la oficina de comisariato aquí en el condado de Lucas para las elecciones del 17 de marzo. Our fifth question, Mr. Warner. Can I expand on the fourth one a little bit? Okay, go ahead. I think the other big issue is the problem that we're having with drug addiction. Mm-hmm. And so many of the people that are in our system are there because of drugs. They were buying, using, selling, fighting over territory, stealing to get money to buy. Addiction is such a big problem. I've been a DARE officer for 22 of my 28 years in law enforcement, and I believe that truly the best way that we can fight drug addiction is to try to stop drug addiction before it happens. And the only way to do that is to educate people. And so I believe that we have to do as much education as we possibly can, especially to the young people, so that they understand how dangerous things like opiates are. And I don't think that we'll ever eliminate drugs altogether, but I think that we can. We've always focused on the DARE program is reduce the demand, and reduce the demand by making sure that we're educating those before they become addicted. And so I would like to see an expansion on the education that we're providing to our community. Ok, él nos menciona también en esta pregunta que le hicimos, que quiere extender las respuestas, es que otro problema que hay que atacar es la adicción a las drogas. Las drogas es un problema que está afectando mucho a la juventud actualmente. Él dice que en sus 22 años en la fuerza de seguridad vio muchos casos de estos, y él piensa que la comunidad necesita ser educada. Estos jóvenes que van a ser el futuro necesitan ser educados en cuanto al peligro de usar las drogas, porque se trata de prevenir con este sistema de aprendizaje, de enseñarles, educarlos en cuanto a las drogas para que no suceda lo que está actualmente ocurriendo.
tenemos un grave problema de drogas y queremos solucionarlo, pero tenemos que solucionarlo dándole educación a los jóvenes y alertándolos de todos los peligros que tiene el consumir las drogas. Estas personas que son adictas roban y hacen todo lo posible para poder seguir con su adicción a las drogas, y eso hay que prevenirlo a través de educar a la comunidad, de educar a las personas que están en adicción con tratamientos y tratar de prevenir que este problema que nos afecta a todos en el condado siga creciendo. Y es otro proyecto que él manifiesta en cuanto a agregando la respuesta en cuanto a educar a la comunidad, mis amigos. Okay, we're gonna do the fifth question is, what do you think will be the challenges of this type of job? Money. Yes, money. Okay. Financial. So much of what needs to be done is financially driven, and so that's one of the biggest challenges. Sheriff Tharp has done such a wonderful job with the DART program, but they've had to be inventive on how to fund those programs, and I think that's what, if you're going to be successful in this position, you have to be willing to do some of those things that Sheriff Tharp has been doing over the past nearly 8 years, and be inventive when it comes to funding these programs. Ok, nuestra quinta pregunta al señor Warner, a Mr. Warner, es ¿qué haría usted, qué cree usted que serían los problemas, los retos que usted encontraría en este tipo de trabajo? Él nos dice que sería la parte financiera, dinero, porque hay que invertir en programas de asistencia, de recuperación a la adicción. El comisario actualmente, Mr. John Tarr, ha hecho un buen trabajo con el DART Program, que ha tratado de rescatar a las personas por las drogas, tratarlas de poner en tratamiento, educarlos, y siempre ha tenido ese problema de financiamiento. Dinero es importante para mantener estos programas de ayuda y educar a la comunidad, y es uno de los, diría él, que es uno de los retos y de los más grande que él podría conseguir en este tipo de trabajo, tratar de buscar fondos para seguir educando y tratar de prevenir la adicción a las drogas en nuestro condado. Anything else that you would like to add, Mr. Warner? Yes, I would really like to encourage people who are asking about the new jail and location of the new jail. They ask the sheriff candidates that a lot, and although the sheriff candidates will have a lot of input, that decision is ultimately made by the county commissioners. So I've been trying to encourage people to really pose those questions to candidates for county commissioner about the new jail, location of the jail. Again, sheriff has input, but the ultimate decisions will be made by those county commissioners. So I've been trying to encourage people to do that. Also, I'm very interested in speaking to any opportunity I can get. So if anybody has an event going on, I would really be grateful if I could come Be speak. there Yes. and do a speech. Yes. Yes. Good. So, él nos dice que le gustaría mencionar también que los comisionados son los que ayudan con la aprobación de fondos para el condado, son los que ayudan con estas leyes, y entonces que él quiere que las personas que acuden a los comisionados con sus inquietudes acerca de los problemas en el condado de Lucas, pues sean escuchados por los comisionados del condado. Es importante que ellos escuchen, no solo viene de la oficina del comisario, viene más que todo de los comisionados, que son los que se encargan de manejar presupuestos para el condado. Pues es importante que ellos escuchen a la comunidad y que ayuden a resolver estos problemas y ayuden a financiar problemas para financiar estos problemas estos programas de educación para las drogas y tratar de prevenirlos también. Y que si hay cualquier evento donde él pueda participar y venir a dar una charla, él está abierto a las oportunidades para venir y conversar con la gente del condado de Lucas, mis amigos. Thank you for the opportunity to be here. You're welcome. So, hoy hemos tenido al señor Brett Warner, quien está corriendo para la oficina de comisariato del condado de Lucas. Así que, mis amigos, hemos llegado al final de la entrevista con él. Le deseamos la mejor de las suertes. The best of luck to you. Thank you. So,
for the March 17. Así que mis amigos, vamos a despedirnos y en breve tendremos otra interesante entrevista con otro candidato para la oficina de comisionados del condado de Lucas en esta ronda de entrevistas que estamos haciendo para presentarles a ustedes, mis amigos de la comunidad, a todos los candidatos que están corriendo para las elecciones primarias del 17 de marzo. Ustedes tienen la oportunidad de escuchar de ellos en su lenguaje en español y por supuesto también en inglés, mis amigos. Así que esta es la misión de esta ronda de entrevistas que estamos haciendo acá en Nuestra Gente Radio Show. This is our mission with this round of interviews so the people can know the candidates, like Mr. Brett Warner, that is running for the sheriff's office. So it's an opportunity for the community to know the candidates and hear from them and see them, because sometimes people see the names but they don't know who are they. They don't know how to looks, how do Mr. Warner looks that's running for the sheriff's office. Well, here, that's the opportunity that we had to present to you all the candidates for the primary elections on March 17. We will see you again. Thank you for tuning in. Bye.